Hola Carlos, ¿cómo te va? Toma asiento. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a la Casa de los Sueños Norteamericanos, Nómada Migración. Hoy día queríamos, mediante un podcast, darte a conocer quiénes somos, cómo empezó nuestro emprendimiento. Quería contarte que hace años atrás, cuando era tan solo un niño, tenía 9 años y debido a las condiciones socioeconómicas del país, mi papá decidió viajar para los Estados Unidos. Entonces, esto es algo, que lastimó el corazoncito de mi mamá, quedó sola, y a nosotros como hijos, tengo un hermano que se llama David. De hecho, le mando un cordial saludo. Te quiero y te extraño mucho, ñaño. Entonces, vi desde pequeño esta necesidad. Con mi mamá acudimos a la embajada norteamericana, hicimos una solicitud, pero sin embargo, se nos negó aquella solicitud. Entonces esto generó que la familia siga fraccionada. Dolía en el corazón, pero quedó una idea y una necesidad. ¿Cómo ayudar a personas que hoy en día necesitan un visado? Quizás tenerlo y sobre todo que puedan reencontrarse con aquellos que aman. Y es así que pasaron los años, después de 9 años de experiencia con alguien a quien amo mucho, te mando un saludo, Cristian. Entonces nace la idea de quiénes somos, un consultorio jurídico que se especializa en temas de migración y movilidad. Entonces, Carlos, ¿recuerdas hace algún tiempo de atrás cómo empezó todo? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya son 5 años en realidad que trabajamos ya con Nómada. Me acuerdo una noche me pegaste una llamada, me dijiste que tenías una idea. Básicamente era empezar con este proyecto, que es brindarles un servicio a personas que seguramente tenían el deseo de presentarse, solicitar una visa y varios procesos más, pero que a veces no tenían el acompañamiento necesario. Y yo soy ingeniero en sistemas y en ese momento pues se me vinieron a la idea muchas cosas para quizás empezar este proyecto y juntos avanzar a lo que hoy somos, ¿no? Genial. Entonces, Carlos, ¿recuerdas por qué nació Nómada? No sé si tienes presente, fue genial, ¿no? Después que se venían las ideas, empezamos con nuestro diseñador Lenín, a quien apreciamos mucho. Entonces, él era el encargado de una marca, pero queríamos tener una marca que no sea repetitiva, que no nuevamente entre a saturar el mercado cuencano-ecuatoriano. No queríamos ser algo relacionados con visas, queríamos ser algo exclusivo de nosotros. Y es aquí que nace la idea de Nómada. Pero como que la marca todavía era superficial, como que era vacía, como que no englobaba lo que nosotros queríamos hacer. Entonces es así que con el paso de los tiempos nace Nómada Migración. Pero la empresa era genial porque estaba llena de buenas ideas. Empezamos con un programa en vivo, era Nómada TV, no sé si te acuerdas de Nómada TV. La gente nos preguntaba en vivo una serie de preguntas, de problemas que se presentaban. Estábamos afrontando el tiempo de una pandemia y es así entonces que nació Nómada, el cuerpo multidisciplinario de hoy en día de lo que ustedes conocen, nuestros asesores, los procesos administrativos, y desarrollamos y elaboramos todas las 18 categorías de visas de no inmigrante y derivados, y también englobamos las visas de migrante. Pero, ¿qué experiencia nos ha dejado, Carlos, de estos 5 años? Bueno, la verdad, yo al inicio no conocía mucho sobre esto. Me demoré más o menos unos 6 meses con varias certificaciones, estudios, para poder entender un poquito ya tu experiencia, lo que tú conocías, y nos hemos dado cuenta sobre todo que cuando uno desea hacer un buen trabajo, se preocupa en realidad por las personas a las que trata de asesorar, trata de ayudar, pues las cosas van bien, ¿no? Y gracias a Dios hemos podido ir creciendo, hemos sido conocidos, y la ventaja es que hemos tratado ya cerca de casi 2000 casos con éxito, y la verdad es que disfrutamos de apoyar a cada uno de ellos, ¿no? Pues es que tenía que entrar para yo. Gracias, Angie. Entonces, Carlos, sabes, durante estos 5 años, nuestro trabajo ha dejado gratas experiencias. Me quedo con aquellos recuerdos que se robaron mi corazón. Uno de ellos, recuerdo de alguna persona que pudo nuevamente reencontrarse con aquellos familiares que amaba a través de una visa tipo U. También elaboramos visas de la C1D, que son para tripulantes marítimos, ¿no? Fue genial poder ayudar a 2 profesionales
estar hoy en día sirviendo en el proyecto de Royal Caribbean. Entonces son recuerdos que han ido quedando en mi mente. Por eso, con el transcurso y el pasar de los años, Carlos, no sé si ahora tú te has preguntado, ¿acaso entonces valió la pena todo el sacrificio y es necesario gozar de acompañamiento para un visado? Bueno, sabes que personalmente yo no creía que quizás necesite el acompañamiento de alguien antes, pero ya con la experiencia, con los resultados que hemos tenido, sí me doy cuenta de que aunque quizás uno podría hacer este trámite solo, cuando alguien tiene la guía de alguien que conoce, que sabe, sobre todo que tiene experiencia, que tiene los resultados, siempre va a poder alcanzar el objetivo, en este caso que es una visa, el de encontrarse con un familiar. Así que ahora sí yo ya creo que el acompañamiento de alguien que conoce y sabe es importante, ¿no? Así que más bien yo agradezco el que nos hayas considerado para poder formar parte de este proyecto, y en realidad ahora junto con mi esposo estamos contentos de poder apoyar al equipo de Nómada. Sí, no, ha sido genial. Y sabes, Carlos, de manera personal, ¿no? Te puedo decir que para mí también no fue fácil. Tuve que afrontar una revocatoria de visado y no sabía por qué, no sabía cómo solucionarlo, no sabía por dónde empezar, entonces fue un reto personal. Y es ahí cuando yo pude decir, vale la pena que alguien pueda acompañarte en un proceso y darte un conocimiento, pero no empírico, sino un conocimiento basado en la legislación estatal norteamericana, sus organismos de control, ir un poquito más allá, a saber cómo piensa el oficial consular tras ventanilla, cuáles son sus criterios, para de esa manera dar un acompañamiento oportuno. Y es aquí entonces ahora donde que nacen nuestros procesos administrativos, basadas en cada categoría de solicitud de visado que hay a la fecha. Por eso entonces, ¿cómo puede una persona ajena, Carlos, que busca un servicio, empezar su proceso en nuestra empresa, por ejemplo? Bueno, primero que nada, muchas personas hablan de un proceso migratorio, solicitar un proceso migratorio, pero ¿qué significa? Yo creo que lo más fácil es entender que cuando alguien quiere presentarse para una visa, presentarse para una residencia, para un waiver administrativo, eso es un proceso migratorio. Entonces, un proceso como tal debería funcionar, debería servir para que uno pueda tener conocimiento desde un inicio hasta el final de qué está haciendo, qué está solicitando, porque muchas veces la gente piensa que es llenar un formulario y ahí se fue, pero uno no entiende que hay cositas que me podrían perjudicar a mí en ese proceso. Así que más bien aquí sí me gustaría que tú les expliques un poquito mejor cuáles son los pasos que nosotros seguimos para que entiendan mejor desde principio a fin, porque es importante el sí contar con alguien que les asesore, que les guíe, que les ayude y que no les deje botados a la primera. Chévere. Sabes, Carlos, lo primero que empieza durante nuestro servicio es hacer una consulta. Pero ¿por qué es tan necesaria una consulta? Yo recuerdo, Carlos, uno de nuestros procesos con éxito, que fue un proceso administrativo. Este proceso administrativo era un indulto. Cuando uno ya pasa cierto tiempo de penalidad, uno elabora lo que llamamos el perdón de ventanilla. Pero, sin embargo, mi suegro había recibido varias negaciones de visado. Y como era nuestra familia, llamábamos, no sabíamos cómo ayudar. Pero entonces, ya teniendo un conocimiento pleno de qué es un proceso administrativo, qué tiempo, los indultos, qué tipo de perdón nosotros podríamos aplicar en conformidad a tu necesidad, entonces elaboramos un proceso exitoso. Este fue el proceso de mi suegro, pero nació de una consulta. Después pensábamos en procesos administrativos. Primero conocíamos los tiempos, porque cada solicitud de visado, Carlos, presentaba un tiempo. No es lo mismo un visado de turismo, que es el visado estándar que siempre buscamos, con el tiempo que puede tomar una visa de estudiante. Teníamos que conocer su necesidad de estudios, qué tipo de visado quería solicitar. Podía ser una visa de tecnificación de inglés como segunda lengua, un F1. Podía ser quizás una J de intercambio cultural o una M, incluso tus estudios vocacionales. Entonces empezamos a determinar tiempo para nuestros procesos. Así es que, si bien es cierto, empezábamos con una consulta, dentro del proceso ya conocimos lo que es un estudio socioeconómico. Evaluar tu caso, conocer tus condiciones, elaborar un perfil que presente las garantías necesarias al oficial consular, que sean reales para que tú puedas obtener tu visado. Entonces, ahora, Carlos, después, ¿cuáles son las cosas más comunes que la gente se pregunta, Carlos, durante su proceso? ¿Cuáles son estos errores comunes ahora que la gente comete? Bueno, creo que el principal error es que no ser sincero en la entrevista.
hay una creencia general de que si uno oculta a la familia me va a ir bien y que así me dan la visa, pero la realidad es algo muy distinto. Cuando uno oculta, miente, ante el oficial consular el resultado va a ser que me nieguen la visa. A lo mejor a alguien le podría haber funcionado, pero eso no es lo común. Siempre lo mejor es ser honestos primero que nada, y segundo, otro detalle es que cuando uno va a presentarse, la verdad es que debe llevar todos los documentos necesarios, sobre todo para poder ingresar, para poder pasar los filtros de seguridad. Y aunque podemos llevar una serie de documentos, la realidad es que es el oficial quien decide qué documentos me pide, cuáles no. Más depende de cómo me desenvuelvo en la entrevista y de qué garantías en mi aplicación yo detallé previo a la solicitud. Así que generalmente creo que esos son los errores más comunes. No sé si tú tienes en mente algún otro error que podrían cometer. Sabes que otra de las necesidades locales que nosotros en el transcurso de los años hemos podido identificar es pensar que porque le miento al oficial consular, o porque exagero mi información, o porque caigo en un proceso viciado en donde que quiero ocultar ciertas cosas de mis condiciones hoy en día que me preocupan en la solicitud, voy a obtener un visado. Pero lo cierto es que esto solo te puede generar problemas. Incluso después puedes presentar problemas como admisibilidad o ilegibilidad. Entonces, Carlos, dentro de estos procesos complicados que nosotros hemos realizado, empezaron a aparecer varios perdones administrativos, y las personas no tenían ideas de qué proceso, qué es un perdón, qué es un indulto, qué me permite o qué consecuencia va a ayudar a tratar en mi solicitud para nuevamente obtener un visado. Y creo que para nosotros ha sido satisfactorio tantos perdones migratorios que hemos elaborado en conformidad a este tiempo. Y el que más recuerdo era de una persona que no había podido estar años con su familia. Sí, pero sin embargo, a través de un proceso administrativo, cuando ya pasó un tiempo de indulto, en este caso eran 10 años, entonces esta persona nuevamente pudo estar con aquellos que ama, aquellos que tanto había esperado, y después de 15 años ella pudo reencontrarse con su padre. Entonces, este caso en general se robó mi corazón, Carlos, ¿no? Porque la señora lloraba incluso de angustia, ¿no? Pero hoy por hoy puede estar con aquellos que tanto ama. Pero, Carlos, entonces, ¿y si me negasen el visado? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo ayudamos nosotros a aquellas personas que ya han tenido una, dos o varias veces la negación de un visado? Bueno, creo que lo primero es escucharles un poquito, saber qué preguntas les han hecho antes, si alguna vez ocultaron o mintieron ante el oficial consular, y sobre todo dejarles tranquilos de que aunque me hayan negado una, dos, n veces, siempre puedo volver a solicitar una visa. La próxima vez que lo hagamos hay que hacerlo bien, hay que ser honesto, hay que ser transparente, tratar de quizás corregir errores del pasado, ¿no? Que eso es lo primero. Y una vez que ya tenemos ese panorama, empezamos con el proceso como tal, como tú mencionabas, con un estudio socioeconómico, un perfil como tal. Luego sí avanzamos ya realizando un banco de preguntas especializado o enfocado en cada persona. Es diferente, muchos casos quizás les ofrecen algo parecido, pero el tema es que les dan un banco de preguntas genérico, no enfocado en la persona o en el caso a salud, que nosotros hacemos diferente. Nos especializamos en eso y pulimos estos detalles que es algo interesante, les puede generar un poquito más de confianza, porque cuando a alguien ya le niegan una, dos, tres veces, a veces hasta pierde el interés, las ganas, el deseo de volver a solicitarlo, porque es gasto de dinero, gasto de tiempo, viajes y todo. Así que cuando vienen acá sí les dejamos claro que podemos volverlo a hacerlo, y si lo hacemos bien vamos a tener más opciones para que en esta ocasión sí nos puedan dar ese visado. Es algo que creo que trabajamos muy bien. No sé si tú te acuerdas de algunos de otros casos quizás más comunes que llevamos a la práctica y que hemos podido ayudarles a que tengan ese visado. Sí, sabes que se me viene a la idea, a la mente muchas ideas, ¿no? Pero lo que en realidad conmueve el corazón, que este servicio es vivencial. Diariamente tenemos gente presentándose ante la sección consular, sea la embajada en Quito, sea el consulado en Guayaquil, y tenemos muchas veces la satisfacción de que estas solicitudes sean aprobadas, y muchas también decepciones de que una solicitud de un visado no ha sido aprobada, y esto genera serias dudas. Por eso uno se puede preguntar, entonces, ¿dónde puedo empezar nuevamente mi proceso de solicitud de visado para que este sea exitoso? Y es por eso que nosotros hemos elaborado dentro de nuestros procesos una etapa de preparación,
Esta nos ayuda siempre a pensar más allá en la solicitud, ya en el postulante nuestro que ha buscado nuestro servicio como usuario, en conocer un poco más y presentar las garantías de retorno de estas personas, sean profesionales, laborales, educacionales, sociales o hasta familiares, pero mediante elementos verificables para el oficial consular, para que el oficial consular pueda saber que las garantías que le presentamos son reales. Y el tercer paso en donde que nos enfocamos es en nuestra etapa de conceptualización, ¿no? Este es una de las más importantes, porque pensamos en los simulacros de entrevista que podemos darle a la persona que ha buscado nuestro servicio. Estos simulacros ayudan para que uno pueda pensar un poquito más allá. ¿Qué preguntas pudiera elaborar el oficial consular y qué respuestas nosotros honestas le podemos dar? Entonces, cuando la solicitud es de buena fe a un oficial consular y cuando tú has dado un trato representativo a tu solicitud en línea, vienen nuestros casos nuevamente de éxito. Pero recuerden, cada visado negado genera preguntas. ¿Cuáles son de las preguntas más comunes que tú recuerdas, Carlos? Por ejemplo, tener un RUC. Sí, bueno, cada vez que alguien viene para hacer una consulta, entender un poquito que si podemos o no presentarnos, es esta una de las preguntas, ¿no? Si debo o no debo tener un RUC. La realidad es que cuando yo me presento, sí debo demostrar garantías de retorno, es decir, o en otras palabras, básicamente demostrar al oficial de que sí voy a regresar porque aquí tengo un negocio, tengo un trabajo, es decir, tengo una estabilidad por la cual volver. Y generalmente esta pregunta es la más... Entonces, cuando nos niegan un visado, esto genera una serie de preguntas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las preguntas más frecuentes que uno tiene después de una negación? Una de ellas es, Carlos, ¿necesito entonces un RUC? ¿Necesito estar afiliado o tener un seguro social? Bueno, pienso que no es solo un tema de que cuando me han negado, sino incluso cuando voy a presentarme una primera vez, sí se plantean estas dudas, ¿no? Si tengo RUC, debo estar asegurado, pero la realidad es que el oficial ve varias cosas. Por supuesto, si tengo un RUC, si estoy asegurado, eso apoya a mi entrevista, pero si no lo tuviera, no es que automáticamente me van a negar, ¿no? Hay varias cosas que el oficial toma en cuenta, así que lo importante es encontrar estas garantías de retorno, es decir, la razón por la que voy a regresar. Eso es lo más importante. Una vez que encontramos eso, ahí podemos empezar quizás una nueva presentación, o si ya me negaron, volver a considerar o volver a presentarme nuevamente, ya puliendo estos detallitos, ¿no? Eso es una de las respuestas que te podría dar. Bien. Otra pregunta. Otra pregunta que a veces nos hacen y quisiera ver si tú les puedes responder es si el tener un familiar allá influye para que me den o no me den la visa. Bien, creo que este es uno de los temores más frecuentes en tu solicitud de visado, ¿no? Debería ocultar la presencia de un familiar que no tiene estatus migratorio en los Estados Unidos. Sabes, Carlos, que creo que es una pregunta generalizada, ¿no? Y un temor constante en nuestros solicitantes, pero uno de los motivos por el cual se nos aprueba el visado es por los elementos o las garantías de retorno que se le deja saber al oficial consular, y sobre todo porque estamos siendo honestos en nuestra solicitud de visado. Entonces, cuando uno es claro y preciso acerca de nuestros familiares, no necesitamos mentir, sea que estos tengan estatus o no. Cuando nosotros presentamos una serie de garantías que justifican que después de esa estancia temporal vamos a regresar, entonces esto de cierta manera da tranquilidad al oficial consular, saber que estamos haciendo las cosas bien y somos personas de buena fe, y también esto da una conciencia tranquila. Tengo certeza, tengo seguridad, lo voy a hacer bien con el oficial consular porque voy con la verdad. Entonces, si ya has solicitado un visado y te han negado un visado y piensas que es por tus familiares, tendrías que replantarte esta pregunta y saber que si le dices la verdad al oficial consular, sí vas a obtener un visado. Pero entonces, ¿cuáles son los costos? Que es otra pregunta, Carlos, ¿no? Como piensan que somos un estudio jurídico, quizás piensan que los precios están muy altos. Entonces, ¿qué podrías responder, Carlos? Bueno, hay que entender varias cosas, ¿no? Ningún caso es similar, hay diferentes circunstancias de cada uno. Algunas personas se han presentado por primera vez o se van a presentar por primera vez, otras ya han tenido 1, 2
tenemos en negaciones, o hay personas que han estado en los Estados Unidos, han regresado y después de un tiempo quieren volver a presentarse. Entonces cada caso es diferente y en realidad nosotros los abordamos así. Lo principal que uno debería tener en mente es los costos base, por decirlo así, que es la tasa consular, en este caso de $185, y de ahí en adelante Y de ahí en adelante, sí, por ejemplo, cuando es una sola persona la que se presenta o son grupos familiares, nosotros en realidad tomamos en cuenta mucho eso, no es que nos alocamos o damos precios que no corresponden, más bien lo que buscamos es brindarles la seguridad de que cuando empiezan con nosotros no paramos hasta que ya obtienen su visa. En otros locales, en otros lugares que quizás vean un servicio parecido, lo que hacen es, una vez que nos presentamos, se desobligan, ¿no?, de los clientes, y en nuestro caso es diferente. Es por eso que no te puedo decir, oye, cuesta tanto como tal. Hay que entender un poquito las circunstancias y de ahí sí nosotros establecemos un costo en base a conocimientos, a experiencia, a instalaciones, es decir, todo se tiene que tomar en cuenta para brindar un buen servicio y sobre todo que sea coherente con respecto al mercado, ¿no?, a lo que nos rodea. No es un tema que quizás lo dejamos de lado, ¿no? Sí, entonces, Carlos, solo para que quede claro el asunto, ¿no? A veces podemos pensar que nuestros precios están muy inflados, cuando no es así. Tendrías que consultarnos para que nosotros elaboremos una evaluación principal y recordarte que te vamos a dar tranquilidad en todo este proceso, que nuestros valores son asequibles y sobre todo que no vas a perder tiempo ni energías, porque vamos a elaborar el proceso más pulcro y pulido que puedas recibir. Y por eso, Carlos, ahora, hoy en día, después de lo que fue el COVID-19 y los tiempos de retraso en un proceso para adquirir un visado conlleva, ¿cuáles son los tiempos hoy en día de espera, sobre todo para el visado de turismo? Bueno, básicamente el visado de turismo es el principal o el que más solicitan. De momento las fechas, por ejemplo, estamos para septiembre del próximo año, pero la verdad es que nosotros tenemos un buen equipo de chicos que nos colaboran, adelantando un poquito las fechas si es que es factible, así que incluso en estos días hemos podido adelantar algunas citas a enero, a febrero, a marzo de este año, ¿no? Así que la realidad es que uno no debe esperar tanto para volver a presentarme o presentarme por primera vez. Lo importante es iniciar este trámite y hacerlo con alguien que conoce, que sabe, va a ayudar a que se puedan presentar incluso mucho más pronto. Excelente, así es que como expectativa tenemos 220 días de tiempo para uno estar frente a la sección consular, pero el equipo multidisciplinario que tenemos, un equipo sumamente para nosotros que da tranquilidad para nuestros clientes y para nosotros un equipo sumamente a la altura de tu necesidad, es el que se va a encargar de reagendar conforme disponibilidad. Así es que si de tiempo se trata, no tengas miedo. Pero Carlos, ¿qué hay ahora con respecto a los requisitos? Que es una pregunta común de cada cliente que viene a la oficina diariamente. Los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pero dígame qué necesita. Bueno, sí, aquí es interesante porque, por ejemplo, la primera vez que yo me presenté hace muchos años atrás, me hicieron llevar una carpeta enorme de todo lo que tenía para poder presentar en la sección consular o en mi entrevista, pero nunca me pidieron absolutamente nada. Entonces, algo que deberíamos entender es que la entrevista, cuando solicitamos una visa, no es documental. Por supuesto, sí, vamos a llevar una serie de requisitos, ejemplo, certificados laborales, certificados bancarios, de estudios, pero estos son solo un respaldo si es que el oficial lo desea, pero no es que es una garantía o que si yo llevo eso o si no llevo eso no me van a dar. Entonces yo creo que es algo importante que se debería entender, porque a veces nos mandan a llevar carpetas más pesadas que uno, creo, para la entrevista. Excelente. Entonces, cuando hablamos de un proceso documental, estamos hablando de que cuando no es un proceso documental, estamos hablando de que no te vamos a pedir una serie de requisitos que ni siquiera los vas a tener. Nos centramos en lo que el oficial consular plantea, la sección 214B. Todo el mundo habla de la sección 214B, pero en realidad lo que se nos dice es que dentro de este marco legal se presume que toda persona que quiere un visado, lo único que tenemos que demostrar al oficial consular
nuestra actividad económica, porque sí necesitamos justificar que puedo costear el viaje. Y segundo, garantías de retorno. ¿Qué garantía? Mediante un elemento verificable presentado en mi solicitud en línea para que pueda obtener ese visado. Así es que en lugar de estar pensando en documentos, vamos a prepararnos para que nuestra solicitud se elabore bien y podamos sostener una buena entrevista. Pero ahora déjame preguntar a mí también. Otra de las preguntas que, por ejemplo, ¿a qué países puedo viajar para que me den una visa? ¿Eso no es necesario viajar? ¿Qué opinas? Bueno, siempre hemos hablado de esto, ¿no? Tener un registro de viajes, sí, va a ayudar mucho saber al oficial consular que sí hemos podido costear viajes anteriores, que una actividad de turismo que nos hemos planteado ahora sea algo común, denominador dentro de nuestra vida, pero que ahora nuestra meta es hacer un viaje de turismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el realizar viajes previos, eso habla bien también de nuestra nueva solicitud, nuestra meta, el visado norteamericano. Sí. Muy bien, Carlos. Entonces, ¿cuál es otra de las preguntas más comunes? Por ejemplo, si, déjame, reviso bien para no fallar. Si es un impedimento para la presentación, por ejemplo, deudas, impedimento de salida del país, o por ejemplo, estar en la central de riesgos, ¿son impedimentos para una visa? Bien, no. Esperemos que pase nada. ¿Qué ves? Déjame hacerte otra pregunta. Por ejemplo, ¿es 100% seguro de que me van a aprobar el visado? Bien, creo que es una pregunta muy demandante, ¿no? Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie te puede garantizar un visado. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro, porque esa es consideración única y exclusiva que le pertenece a un oficial consular en la entrevista. Lo que sí podemos garantizar nosotros como empresa es darte un servicio de excelencia, un servicio pulcro, un servicio pulido, tanto de la solicitud en línea como el momento de la entrevista, porque de esa manera sabes y tienes la tranquilidad de que vas a presentar de una forma muy significativa tu caso como solicitante al oficial consular. Y esto, Carlos, da tranquilidad. Algo que yo en el pasado hubiera querido tener, pero es una expectativa en nuestro corazón hoy en día poder ayudar a miles de personas, profesionales, personas naturales, personas jurídicas que acuden a nuestras instalaciones. Bien, pero por eso, Carlos, entonces, otra de las preguntas recurrentes ¿es mejor hacerlo solo o es conveniente aplicar con mi familia? Bueno, yo creo que ahí sí depende. Ejemplo, ¿no? Si yo soy profesional y me voy a un curso, una capacitación, obviamente va a ser mejor hacerlo solo para poder justificar este viaje, ¿no? Pero si me quiero ir de vacaciones y tengo una esposa, tengo hijos y menciono al oficial que me quiero ir solo, pues como que no sería tan correcto, ¿no? O quizás como el oficial podría entender de que a lo mejor mi interés es otro, porque si me voy de vacaciones, ¿por qué no me voy con mi familia? Entonces va a depender un poquito de eso, pero siempre si yo tengo una familia y mi intención es irme de vacaciones, lo general o lo correcto sería hacerlo en conjunto, ¿no? Obviamente habrá circunstancias especiales como las que te comenté hace un ratito, o no sé si tú conoces alguna otra circunstancia aparte que podría hacer que aplique a alguien solo y no con su familia. No, está bien, Carlos, no. Lo ideal es evaluar la solicitud sea de manera independiente o de manera grupal, pero recuerden algo que siempre está guardado en nosotros, como familias, como parte de una familia, es que tratamos de cuidar mucho las familias, no fragmentarlas, pero tenga presente, siempre es necesario evaluar el caso. Entonces, Carlos, lo genial de este podcast que hemos venido hablando hace tiempos es que estamos en nuestro mes de aniversario, el mes de noviembre, son 5 años ya. Así es que si tú estás viendo este podcast y te llamó la atención nuestros servicios y quieres conocer más de los profesionales de nuestra empresa y el equipo que nos acompaña y qué tipo de procesos elaboramos y sobre todo, cuántas solicitudes de visado hay y a cuáles puedes acceder y disfrutar de un descuento cómodo en este mes de noviembre, que es genial para nosotros, te invitamos a que nos visites porque vas a tener cómodos descuentos en todos nuestros servicios. ¿Y qué te ha parecido, Carlos, la primera experiencia en un podcast? Bueno, es la primera vez y claro, uno se pone un poquito nervioso, pero lo que buscamos, como tú mencionas, es poder darles a conocer a las personas que nos ven, a nuestros clientes, otras o demás, de que somos una empresa seria, somos una empresa honesta, transparente, nunca buscamos en realidad afectar a nadie, más bien lo que queremos en base a nuestra experiencia, conocimientos, es poder ayudar para que todos ustedes puedan obtener ese visado.
Hoy en día, claro que hay muchas personas que pueden tener un poquito de conocimiento acerca de esto, pero uno debería, antes de quizás aventurarse a trabajar con alguien, ver un poquito si tiene unas instalaciones físicas, si tiene resultados. Por ejemplo, nosotros cada semana estamos subiendo nuestros resultados, algunas experiencias. Entonces deberíamos darnos cuenta, para evitar, ¿no?, quizás malgastar nuestro dinero, buscar personas serias, con capacidades correctas, ¿no?, con conocimientos como corresponde, para brindarme ese servicio. Así que con esto lo que buscábamos era eso, ¿no?, darles a entender o conocer a las personas qué tipo de empresa somos, y que estamos encantados de que puedan visitarnos y poder brindarles nuestro servicio. Ojo, si bien estamos en la ciudad de Cuenca, sí brindamos asesoría a nivel nacional mediante plataformas como Zoom o WhatsApp. Es decir, siempre vamos a estar junto con ustedes para acompañarlos durante todo el proceso. Excelente. Y como siempre te mencionamos, y Nómada Migración sigue haciendo realidad tu sueño de viaje.